Peruano Emprendedor, ya estamos de regreso a esta hora de la tarde y ya nos visita nuestros amigos del Centro de Clases Particulares Jean-Pierre Cousin y estamos con Raquel Vázquez. Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. Muy bien, contenta, feliz de estar acá, compartir contigo, con la gente que nos está viendo. Qué gusto. Sí. ¿Cómo nace Jean-Pierre Cousin y qué es esto de clases particulares? Cuéntame un poco la historia. Sí, justamente era un poco llamativo el nombre, queríamos hacerlo así junto con los equipos de profesionales que contamos, que estamos en este centro, y cuando empezamos a pensar, ¿qué nombre le ponemos? Entonces estábamos ahí pensando, viendo, y en eso mi hermana, que es una de las parte del equipo, me dice, ¿qué tal si le ponemos los nombres de nuestros hijos? Porque nosotros somos madres primerizas, imagínate la emoción, Claro. todo entonces mi hijo se llama Gianmarco. El hijo de mi hermana se llama Piero. Entonces dijimos las cuatro primeras letras del nombre de mi hijo y las 4 primeras letras del nombre de tu hijo. Ah, ya está bien, vamos a ver qué te sale. Entonces ponemos Jan, que es Gianmarco, 4 primeras letras, y Piero, que es Pierre, Jean-Pierre. Y Cousin, porque recordemos que Son es primos en inglés. Entonces, yo creo que esa es la mayor motivación y el mayor esfuerzo que estamos haciendo para poder salir adelante y emprender, ¿no? Emprender, que es lo que a veces nos resulta un poco complicado. Y dejarles una herencia a los hijos, claro, ¿no? Claro que sí. Sí, justo. Entonces, ya teníamos una idea concebida hace un buen tiempo, pero teníamos, como éramos más, dijimos, ¿qué queremos dejarle nosotros, como tú bien lo acabas de decir? Entonces decidimos hacerlo realidad, hacerlo concreto, es decir, lo llevamos la idea a lo concreto. Entonces dijimos, ya, nos animamos, conseguimos un grupo de profesionales en educación, porque nosotros nos dedicamos a eso, ya tenemos más de 12 años de experiencia, como de manera personal. Entonces decidimos formarnos y empezar a emprender, a demostrarle a nuestros alumnos también que cuando uno quiere con esfuerzo y dedicación puede todo se logra, claro, ¿cierto? todo y todo se logra. puede. No También interesa la edad, no interesa qué es lo que quiere hacer, las cosas, tener las ganas y el deseo de poder empezar a emprender. Que es lo claro, importante. recuerdo, porque ser un verdadero educador no solamente dictar clase y ya, sino también ser modelo, que es lo que en estos tiempos carecemos bastante. Entonces, parte de nuestro trabajo es justamente eso, enseñar, no solamente decir ya, es un centro de clases particulares como bien suena, pero no solamente se indica eso, sino que es lo que nosotros nos planteamos y lo que nos hace diferente a otras ideas similares, es que nosotros queremos que el alumno agarre el gusto por aprender, porque no solamente es que el profesor enseñe y que el alumno no, sino que el alumno, bueno, vaya a nuestro centro y tenga las dificultades que muestren su rendimiento, con nosotros digan, no, yo sí quiero aprender. Un alumno de 5º año puede aprender. Nosotros nunca dejamos de aprender, más aún si sabemos que el alumno o que el estudiante va a poner el entusiasmo o la motivación para hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? De que para la etapa escolar se necesita mucho de la motivación, que es parte, fuera. Sí. Porque recuerda que en la época preuniversitaria y escolar es distinto, ya uno quiere y lo hace. En cambio, en la parte escolar, ahí sí necesitamos profesores como el equipo que tenemos nosotros, profesionales en la educación, que quieran a los alumnos motivar a que él quiera aprender. No solamente en matemáticas, tú te das cuenta en el banner que tenemos atrás también en letras. Hay tenemos letras, un equipo escolar. Pero ¿qué pasa, Raquel, que los alumnos tienen que buscar un centro externo y no el maestro en el colegio, que es el que debería, no los motiva? Claro, justo nosotros encontramos esa diferencia por nuestra experiencia. Que hay una brecha, claro, ¿no es cierto? Una gran brecha. Hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque nuestra educación la enseñanza que tenemos es personalizada. Es decir, un profesor le dedica el tiempo al alumno de tal manera que él va a entender o va a procurar aprender el tema que se está desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Te explico rápidamente cómo es el mecanismo. El alumno llega al centro, se le hace unos previos datos personales, a qué colegio viene, un test, y se le pregunta, de ahí podemos darnos cuenta de en cuál es el curso que tiene mayor dificultad, que presenta de repente un bajo rendimiento. Entonces, es a partir de allí que nosotros vemos. Entonces, ya, lo que tú quieres, ¿qué es? ¿Mejorar en tal curso? Sí, profesora. Entonces, nosotros lo que hacemos es, previo a la evaluación que tú acabas de decir, nos damos cuenta en dónde está, cuál ha sido el problema con el profesor que tuvo en la aula, cuál fue el problema con en el método que aplicó. Entonces nosotros, identificando el método que el profesor usó para enseñar el tema determinado o el curso determinado, lo mejoramos. Mira, Raquel,
Es interesante lo que tú me dices, pero yo te quería preguntar, es muy difícil, por ejemplo, que el alumno que está en sexto de primaria o que está en tercero de primaria no le agarró pues el gusto a las matemáticas o a las letras porque el profesor no fue muy agradable a la hora de enseñar, ¿ya? Porque a veces hay profesores que llegan, dictan, chao, cumplen su hora y se van. Entonces, cuando llegan a Jean-Pierre Coixins, ¿tienen que desaprender para aprender o sobre lo que han aprendido empiezan ustedes nuevamente? Claro, yo en lo personal, y creo que el equipo comparte mi opinión, es en base a lo que ya tenemos, se mejora y se continúa, porque nosotros no podemos menospreciar el poco o mucho avance que el alumno haya tenido, que el estudiante haya logrado, porque ha sido su logro, no ha sido solamente el logro del profesor, así ha sido mínimo. En base a ello nosotros lo mejoramos y avanzamos, porque esa es la idea central del centro, que el alumno le agarre el gusto le agarre el gusto por aprender, no solamente una materia, no solamente que digamos porque el profesor le cae bien o no, sino que el gusto por aprender. Cuando el alumno agarre el gusto por aprender, va a entender que la matemática es parte de la vida cotidiana. Es parte de la vida, sacarle el miedo que tienen, porque siempre tenemos el tabú, no, matemática, no, cuando tú vas, yo soy profesora de matemática. Nunca, te lo digo, nunca fui bueno para las matemáticas, de verdad. Yo creo que tuve una mala experiencia con la profesora de matemáticas, pero nunca me gustó. ¿Pero qué es lo que te pareció a ti mal, la profesora? ¿Qué es lo que no te gustó, la manera como te enseñaba? Sí, yo he visto profesoras que son mucho más dinámicas en el tema de las matemáticas, porque tú sabes que las matemáticas tienen que ser dinámicos, si no el alumno se te duerme o no te aprende. Entonces ella iba con su cuaderno y decía tal acá, los binomios, polinomios, trinomios, qué sé yo, pum, 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 aprendiste bien, no aprendiste, borrabas la pizarra y terminaba su hora y ya seguía. Entonces, yo creo que no hubo una buena metodología ni una buena llegada al alumno. Justo, ha dado punto clave, la didáctica. ¿Qué tan didáctico el profesor es? ¿Cuál es el método que usa de tal manera que su alumno aprenda? Los profesores, por el simple hecho de tener una cantidad exagerada de alumnos en el aula, ya he dictado en salones de 36 alumnos. Claro. ¿Te imaginas que el alumno, de repente la mitad te entiende, la otra mitad por ahí, y ahí queda? Entonces, por eso que nosotros nos dedicamos justamente a darnos cuenta de eso, nos hemos dado cuenta de ese detalle, nos dedicamos a arreglar esa situación, arreglar esa pequeña, esa diferencia que hay. Lo que tú acabas de decir muy bien, más allá de que el alumno haya entendido poquitito, no haya entendido nada, nosotros hacemos que él avance, que él vaya en una buena en una línea aceptable, es decir, que el alumno, por más que de repente no sea su habilidad la matemática, porque recuerde que hay algunos que no se van a dedicar a ingeniería o a las ciencias, por lo menos quiera aprenderlo. Eso es lo que nosotros quiero que quede claro para el centro hacemos, que el alumno quiera aprender, que entienda que la matemática está ahora, está en ti, está en la hora que tenemos que reunirnos acá, está en la medida de la mesa, está en la aplicación de la tecnología, en los celulares, todo está matemática, que el alumno tiene que aprender lo necesario que la educación básica regular que nos ofrece, es lo básico que tiene que aprender, y en base a ello va a poder desarrollar las profesiones que desee o lo que más adelante quiera dedicarse. Entonces, Raquel, eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué haces tú? Llega la mamá, pues, sexto grado, o llega, porque sexto grado hay algunos que tienen la polidocencia, otros que tienen la unidocencia en los colegios. ¿Qué pasa? Pues llega la mamá y te dice, señorita Raquel, mire, ¿sabe qué? Mi hijito, nulo en matemáticas, mamita, no pasa nada, tiene 10, tiene 9 en las notas en el colegio y quiero que ustedes lo preparen. Empiezas a prepararlo, le das una buena metodología, le das una buena didáctica, el niño te capta, aprende lo que tú le estás enseñando, que de repente puede ser 1 o 2 veces por semana, pero tiene que ir 5 días con el mismo profesor, llevando las matemáticas, y va a volver al mismo método, al mismo ritmo. Contigo solo tiene 2 días, con el profesor tiene 5 días. Entonces, acá hay un tirijala. Claro, entiendo yo. Ese es un gran punto y me parece muy bien que lo hayas tocado, porque esa es la gran problemática que se presenta ahora, que a veces el alumno, al no entender al profesor, recurre a los centros de estudio, claro, centros donde dan clases, claro, pero aquí la diferencia es que nosotros averiguamos cuál es el método que el profesor usa y lo mejoramos.
Es decir, si el profesor aplicó un método para resolver ecuaciones y nosotros le enseñamos, ¿para qué serviría? Claro. Si sabemos que la problemática no la podemos cambiar por el momento. Es decir, me refiero a que yo no digo que sea imposible que los profesores verdaderamente se preparen y enseñen como debe ser, ¿no? Que es lo ideal. Pero acá lo que nosotros que hacemos, averiguamos, ya, ¿qué método te enseñó el profesor? Ya, ese método te lo vamos a enseñar de nuevo y lo vas a entender ahora sí. Y tú mismo vas a ir a tu profesor y le vas a decir. Nosotros no queremos hacer acá con esto, echarle la culpa a los profesores. No, recuerda que cada profesor también se adecua a su método. Tampoco podemos dar responsables a todos, de que de repente el alumno no tenga la habilidad necesaria. No, y hay alumnos que captan muy bien, otros que captan más o menos y otros que no captan nada. Por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente la diferencia que nos hace de otros lugares. Que el alumno entienda que sí puede aprenderlo. Lo básico, pero puede aprenderlo. Y de acuerdo a lo que el profesor le enseña, porque tampoco podemos menospreciar, ¿no? Entonces, acá la idea es mejorarlo y hacer que el alumno aprenda. O sea, tú me dirás, cada rato Raquel repite aprender, pero ¿qué es la palabra? Nosotros no podemos decir solamente instruir. Instruir no es la palabra adecuada. Entonces, el alumno, yo pienso que en este centro va a nacer ese bichito de querer aprender, de tener curiosidad, no solamente por las matemáticas o por los números, sino por las letras también. Tenemos una representante que nos ayuda a hacer el desarrollo de tareas, en la que va a investigar, en la que va a averiguar, va a indagar. Entonces, ese es nuestro mayor propósito. Nosotros que nos hemos reunido, hemos tenido un montón de imágenes, de discusiones al respecto, decidimos dedicarnos a esto, dar esta nueva oferta a todas las que hay, con el único afán de justamente eso, que el alumno le entre el interés de aprender, de querer salir adelante, de querer hacer algo mejor, porque eso es nuestra idea, para hacernos diferentes de todo lo demás, porque alguien puede decir, ya te enseñé matemáticas, ¿te entendiste bien? Ya lo aplicas. No, a nosotros le decimos al alumno, muy bien, ahora que tú ya entendiste, que ya aprendiste lo que acabamos de compartir, porque se recuerde que según la metodología activa, el alumno es el eje central y él va construyendo. Sí. Entonces, ya construiste, ahora esto mismo lo vas a seguir haciendo en las clases. Y lamentablemente esos profesores que no comprenden eso, que de repente son los que nos ayudan o nos promueven este tipo de centros, ¿no? Qué bueno. ¿Tenemos imágenes, por favor? Vamos a ver algunas imágenes. ¿No hay imágenes? Aquí está, miren, Jean-Pierre Cousin, aquí están, centro de clases particulares, ahí tienen los teléfonos, al 947-157-149, al 985-070-206 y al 01688-6425, para que ustedes puedan separar. Cuéntame esto. Voy a cambiar el mundo. Dice, vamos entrando al aula, niños. Entonces, esto es lo que yo veía el otro día en Estados Unidos, cómo los profesores han hecho atractivo, dinámico el tema de ir al colegio, porque los reciben con un abrazo, distinto, con un saludo cada uno distinto, personalizado, con la profesora o con el profesor, porque llegas a la clase y no es netamente a veces el maestro el que da la clase, sino es el alumno que explica sobre lo que entiende de un tema y lo que sabe de un tema, y en base a eso empiezas a partir a desarrollar tu materia. Entonces yo creo que eso es lo que te decía, ¿no? Y acá tenemos que modernizarnos en ese sentido. Por eso te decía, en este centro es personalizado, ¿te das cuenta? Tú lo has dicho. El saludo que hace la profesora con cada uno, porque yo también he visto ese video, es personalizado, es decir, hace que el alumno sienta que él no es un parte de un montón, sino él está ahí cumpliendo un objetivo. Claro. Está ahí para poder que la profesora también sabe sus gustos y que la profesora sabe y que el profesor y que este equipo se interesa en él. Es lo que primero, es el ambiente donde nosotros estamos, es un ambiente familiar. O sea, el alumno llega a nuestro centro, está la mamá ahí, o el papá que lo acompaña, y ve y lo observa cómo es la clase del profesor. El profesor cómo le indica, cómo tiene que aprender el tema que tiene dificultad, qué método se usó y cómo se mejoró ese método y cómo ahora sí lo entendió. Entonces, eso es lo que hacemos, personalizado y hacer que el alumno encuentre la motivación, ya no sea solamente externa, sino interna. Ese es nuestro gran afán como profesionales que somos, y con esa vocación y esa pasión que tenemos por lo que hacemos. Qué bueno. Entonces, qué bueno, Raquel. ¿Dónde los encontramos? Nosotros tenemos nuestro centro de clases particulares en el distrito de Comas, en el
la dirección, creo que salió José de la Mar, número 448, segundo piso, en la organización Santa Lumila, Comas. Estaremos nosotros dispuestos a conocerlos, a sacar un diagnóstico de cuáles son las dificultades que presenta y de acuerdo a ello y los métodos que nosotros aplicamos, hacer que el alumno, que el estudiante que llegue a nosotros aprenda y llegue a su casa contento y pueda aplicarlo más adelante. Entonces, los invito a participar, a escuchar lo que estamos haciendo acá en la entrevista y que más adelante se anime a participar con nosotros, a ser parte de nuestra familia en realidad. El equipo que estamos, en el cual represento, los invita a participar de este gran proyecto, de esta gran idea, de este gran emprendimiento que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias Raquel Vázquez por haber estado con nosotros y a todos los amigos del Centro de Clases Particulares Jean-Pierre Cousin. Pueden llamarlos ustedes al 947-157-149, al 985-070-206 o al 01688-6425 para pedir un informe y separar una cita para que puedan sus hijos ser evaluados, y no solamente sus hijos, los jóvenes que vayan a postular a la universidad o los que ya están en la universidad, que a veces se les hace muy difícil el tema de las matemáticas o de las letras, ya tienen la solución. Jean-Pierre Cousin. Nos vamos con ellos a una pausa. Muchas gracias.